Y el hombre... De esto poco se habla. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio. Vamos a ver cómo un sacerdote fue brutalmente golpeado para robarlo en una ciudad de México. Y quédate hasta el final para la reflexión. Veamos el video. Y el hombre... Pero qué bárbaro. ¿Qué es eso? Vean en lo que está ocurriendo para asaltarlo. ¡Qué barbaridad! El México bárbaro. Vean nomás. Y sí, son imágenes fuertes y le sigue golpeando y se va. Se va. De verdad qué tristeza, qué impotencia ver estas imágenes y que cada día esto ocurra en templos en México. Vamos a leer acá una nota de prensa que habla precisamente de esta terrible situación con los sacerdotes en México que muy pocas veces se habla. Ser cristiano en algunos países hoy no solo es difícil, puede costar la vida. Nigeria encabeza con diferencia la lista de los países más letales con más de 10,000 asesinatos de cristianos en manos de grupos extremistas. Pero hay otras violencias más silenciosas, igual de persistentes. Desde hace más de una década, sacerdotes y religiosos enfrentan en México un flujo incesante de amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos. En un panorama dominado por el crimen organizado. En el reporte anual del 2024 sobre la violencia contra sacerdotes, religiosos e instituciones de la Iglesia Católica en México, elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales del Centro Católico Multimedial, CCM, sus siglas, pone el dedo en la llaga sobre este doloroso tema. El documento informa sobre cerca de 95 hechos violentos contra miembros de la Iglesia entre 1990 y 2024, incluyendo un cardenal, 59 sacerdotes y un diácono, 4 religiosos, 9 laicos, además de una periodista católica asesinada y 2 sacerdotes desaparecidos. Los laicos también son blanco de violencia. Aquí pues entramos también nosotros. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al que muchos católicos le votaron, el reporte registra 25 casos de violencia contra miembros de la Iglesia, entre ellos 10 sacerdotes y un seminarista asesinados, así como 7 obispos y 7 sacerdotes agredidos. Aunque la lista de sacerdotes asesinados disminuyó respecto a gobiernos anteriores, 19 con Peña Nieto y 17 con Calderón, el informe advierte sobre una realidad menos visible pero igual de grave: la creciente violencia contra los laicos comprometidos con la Iglesia. Entre 1990 y 2024, al menos 9 laicos y una periodista católica perdieron la vida. Evidencia de cómo la violencia que sacude al país también golpea a quienes en muchos casos han asumido el papel que las autoridades han declinado, asevera el documento. Una tragedia con múltiples rostros. El reporte humanista esta tragedia al documentar casos que evidencian la variedad de agresiones contra miembros de la Iglesia. Sacristanes han sido atacados e incluso dentro de sus propios recintos o sus inmediaciones, con algunos asesinados durante robos. Entre ellos también está María Elizabeth Macías Castros, periodista católica, cuya labor social en redes la convirtió en un blanco costándole la vida. También se registran asesinatos de seminaristas jóvenes en formación cuyos proyectos fueron truncados tras secuestros o ataques por parte de la delincuencia. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo. La versión oficial sostuvo que el cardenal fue confundido con un líder del crimen organizado. Sin embargo, investigaciones y declaraciones como las del cardenal Sandoval
apuntan a que fue un homicidio de Estado. El caso sigue sin resolverse. Continúan en el actual gobierno. Uno de los casos más recientes y notorios es del padre Marcelo Pérez Pérez. El 20 de octubre del 2024, este activista de derechos humanos y expárroco en San Cristóbal de las Casas fue asesinado a balazos mientras subía a su vehículo, viajando solo y sin escolta. Tenía 51 años y era conocido por su labor pastoral y su participación en el levantamiento contra el grupo paramilitar El Machete en Panteajot. 2 días después, la Fiscalía de Chiapas detuvo a un hombre señalado como presunto responsable. Este crimen es el primero registrado en el sexenio de la presidenta Claudia. El fenómeno de la violencia también incluye una preocupante cifra negra de agresiones físicas sin consecuencias fatales, así como ataques verbales, escritos o en redes sociales que vituperan, difaman, denigran, descalifican o discriminan a miembros del clero. El reporte lamenta que los sacerdotes católicos en México siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría, en comparación con ministros de otros cultos quienes gozan de libertad sin sanción alguna para manifestar opiniones ciudadanas. Está muy bueno este artículo de El Debate. La creciente ola de agresiones a la iglesia. Los recintos religiosos también son un objetivo frecuente. Se estima que alrededor de 26 templos, recintos y lugares de culto son atacados, profanados o asaltados cada semana. Esta cifra representa un aumento de alrededor del 600% en casi 2 décadas, pasando de 4 recintos profanados por semana en 1993 y 1999 a 26 semanales. ¡Wow! 26 del 2007 al 2024. El análisis de ataques a recintos religiosos revela 3 tendencias principales. El 21% de los ataques a templo corresponden a delincuentes que irrumpen en busca de objetos religiosos de bajo valor y fácil reventa. Un 42% está vinculado a redes del crimen organizado con operaciones más sofisticadas dirigidas al robo de arte sacro. El restante 37% se atribuye a agresiones motivadas por actos de intolerancia o discriminación religiosa. Un purgatorio legal para las víctimas. Las extorsiones y fraudes dirigidos a ministros católicos van en aumento. Durante el sexenio 2018 y 2024 se documentaron cerca de 900 casos de extorsión y amenazas de muerte a integrantes de la iglesia en México. Sin embargo, la cifra negra es superior a las denuncias presentadas, ya que la falta de mecanismos articulados de prevención y denuncia impiden tener un panorama claro de número de delitos, pérdidas económicas o los grupos detrás de ellos. El informe, además de documentar estos hechos, busca mantener viva la memoria de los más de 80 crímenes cometidos contra sacerdotes religiosos y laicos, ya que, como señala el documento, si no se nombra, no existe. Muchos de estos casos siguen atrapados en un purgatorio legal, sin justicia ni reparación del daño. Enfrentando este complejo panorama, el CCM presenta una serie de recomendaciones para hacer frente a la magnitud de esta alarmante persecución silenciosa en diversas regiones de México. Entre ellas subraya la urgencia de dar seguimiento a los casos penales, fortalecer la cooperación con organizaciones defensoras de derechos humanos para analizar, denunciar estas violaciones, mejorar los protocolos de seguridad eclesial y crear un censo real de ataques al patrimonio. Pues hermanos, esto ya yo lo he tocado acá en el canal. Lo hemos hablado en diversas oportunidades. México, como evidencia, pues este reporte, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio. Y es un país donde la mayor parte de la población es católica. No, miren lo contradictorio. Donde debería ser un lugar de paz y tranquilidad para nuestros ministros, para llevar la palabra de Dios, pues se sigue esa persecución, ¿no? Ya recordemos la época de los cristeros, ¿no? en México. Entonces esto no ha cesado. En esa ocasión era algo oficial y de Estado perseguir a los católicos y quitarles la vida, ¿no? A sacerdotes, tantos que fueron fusilados y desaparecidos. Hoy en día sigue ocurriendo, inclusive por parte del Estado como también del crimen organizado. ¿Por qué? Porque al ver personas, pastores que alzan la voz a favor de los desposeídos, de los pobres, por supuesto son blancos de estos criminales. Pero lo más triste de todo esto es que los gobiernos no combaten a esos criminales.
Hay una frase de Nayib Bukele, pueden decir muchas cosas de Bukele, de hecho no estoy de acuerdo, por cierto, con el tema de la reelección indefinida, pero hay una frase de Bukele que es contundente. Y Bukele dice, si un gobierno no ataca al crimen organizado, es porque forma parte de las filas de ese crimen. Entonces, en México, por ejemplo, vimos, y ha ocurrido siempre, por cierto, ¿no? Pero yo siempre voy a hablar de estos que se venden como los Robin Hood y como los que van a acabar y van con la pobreza y que van a hacer un cambio real, ¿no? Estos que se autodenominan progresistas de izquierda. Son precisamente en el gobierno de López Obrador donde se han incrementado estos casos de persecución, ataques e inclusive asesinatos en contra de sacerdotes religiosos y religiosas, y también, como lo muestra este estudio, laicos también, periodistas católicos también se encuentran dentro de los perseguidos y de personas que han sido atacadas y secuestradas. Entonces, cuando vemos esto, decimos, Dios mío, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está el compromiso nosotros como católicos? Porque si tenemos gobernantes que se alían con los narcotraficantes, porque si no los combaten, entonces son parte de ellos. Y si ese crimen organizado está persiguiendo al pueblo católico, está persiguiendo a los sacerdotes, ellos son cómplices de lo que está sucediendo. Y escúchenme bien, porque capaz va a sonar duro, pero si tú votaste y sigues apoyando a estos gobiernos, entonces también tienes una cuota de responsabilidad con lo que le está pasando a estos sacerdotes o a la iglesia en general en México. ¿Por qué? Porque votaste o apoyas a personas que no combaten el crimen y ese mismo crimen está acabando y persiguiendo y desapareciendo a miembros de nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces hay que reflexionar mucho, porque cuando hablo de estos temas la gente se escandaliza. No, hay que ser coherentes con nuestra fe. Esas personas persiguen a los cristianos directa o indirectamente. Los persiguen. Son personas que promueven leyes nefastas, como el aborto, como la eutanasia y tantas otras. Y tú eres católico y los apoyas. Hay que reflexionar muchísimo al respecto. Así que pido muchísima oración por México, muchísima oración por todas estas cosas tan terribles que están sucediendo, para que el Señor tenga misericordia de este pueblo tan hermoso, este pueblo tan mariano, este pueblo tan católico, pero que muchas veces ha desviado su mirada de Cristo para seguir quizás a gobernantes que lo que hacen es hundir a su propio pueblo y que tristemente forman parte de ese crimen que nunca combaten. Mucha oración. Aprovecho también, queridos hermanos, este momento para invitarlos a que me apoyen comprando mi primer libro, La conversión de David, el brujo adolescente. Es un libro que vas a conseguir a través de Amazon.com. Es un libro que vas a leer a través de tu celular, tablet, a computadora, descargando obviamente pues la aplicación de lectura de Amazon, y de esa forma pues estás apoyando también al canal. Voy a dejar acá también el enlace directamente para que vayas a comprar el libro. Se llama La conversión de David, el brujo adolescente. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios los bendiga.